Es indiscutible que la nueva pandemia del COVID-19 o coronavirus ha llevado a la humanidad en todos los rincones del mundo a reflexionar. A propósito, un grupo de filósofos de varios países nos hemos puesto de acuerdo para dejar las nuestras en nuestros respectivos canales en un programa que hemos denominado el tag de la cuarentena. Aquí les dejo mis reflexiones. Bienvenidos. Este programa lo he denominado el coronavirus. Algunas consideraciones acerca de la felicidad. Sócrates dijo un día: Dios quiso un día reconciliar estos dos enemigos, el placer y el dolor, pero como no lo consiguió, los ató a una misma cadena. Sócrates desarrolló su actividad filosófica en los espacios públicos donde podía interactuar con los atenienses sin ningún problema. Fue libre para hacer esto. La libertad es un asunto complejo de abordar. Por ahora digamos que fue libre para estar en la plaza pública poniendo a prueba su mayéutica, y lo hizo hasta que lo acusaron de corrupción de menores y de ateísmo. Entonces perdió el placer de tener su cuerpo libre para sentir luego el dolor de un cuerpo encadenado, es decir, fue llevado a prisión y luego ejecutado. Primero se siente placer y luego dolor, y viceversa. El día de la muerte de Sócrates, dice Platón en el diálogo llamado El Fedón, llegaron sus amigos para compartir sus últimas horas, y uno de los guardias le quitó los grillos a Sócrates para que tuviera esa libertad de atenderlos y de interactuar con ellos un buen rato. Se sentó en una silla, dobló la pierna libre ya de los hierros, la frotó con una mano, se tocó, ¿no? Y dijo: es cosa singular, amigos míos, lo que los hombres llaman placer, y qué relaciones maravillosas mantiene con el dolor, que se considera como su contrario. Porque el placer y el dolor no se encuentran nunca a un mismo tiempo, y sin embargo, cuando se experimenta el uno, es preciso aceptar el otro, como si un lazo natural los hiciese inseparables. Ahora se liberaba del dolor de las cadenas para abrazar el placer de la libertad nuevamente, y así sucesivamente hasta la muerte. Placer y dolor son la constante de la vida. Pues bien, hablando específicamente de la humanidad, sabemos que todos estamos sujetos a estos sentimientos, hacen parte de nuestra corporeidad y de alguna manera son ellos los que nos hacen sentir vivos. El filósofo griego Epicuro consideraba el placer como medio para alcanzar la felicidad. Aclaro que Epicuro se refería exclusivamente a aquellos placeres que no causaran dolor. A la entrada del jardín, su escuela, Epicuro puso un letrero que decía: extranjero, aquí estarás seguro, el placer es el fin supremo. Entonces, según él, debemos acumular la mayor cantidad de placer mientras reducimos al máximo el dolor. Así asociaba el placer con la felicidad. Con respecto al dolor, en su tetrafármaco, Epicuro recomendaba no temerle al dolor, porque si era de larga duración también era soportable, y si era muy severo, consecuentemente era de poca duración, así que el paciente no sufriría mucho. Es indudable que el COVID-19 nos confronta con aquellas cosas con las que de ordinario nos sentíamos muy acostumbrados, con esa cotidianidad que dejó de ser cotidiana porque ya no es, que muchos añoran, pero que por ser costumbre tal vez ya no apreciaban mucho. Nada mata más la capacidad de asombro que la cotidianidad. Aunque los valores no son absolutos debido al relativismo, se puede decir que se iba a cualquier lugar, que una persona podía interactuar con otros o con todos, podía comer en diversos establecimientos, caminar y respirar tranquilamente. Podíamos practicar cualquier deporte, asistir a las aulas y disfrutar de una clase inspiradora, o dormir en otra muy aburridora. En fin. Y no es que quiera decir que la pandemia nos hizo descubrir el valor y el placer que se encontraba en todas estas cosas. No, siempre hemos tenido eso presente. Siempre habían estado allí, pero tal vez no fuimos entrenados para vivirlo intensamente.
porque yo sí creo en el entrenamiento para la vida, muy al estilo aristotélico del que quiero referirme un poco más adelante. De modo que no estoy muy de acuerdo con esas reflexiones moralistas que sostienen la idea de que por fin sabemos lo valioso que era o que es todo. No, no pienso así. Sin embargo, siento que el coronavirus ha estallado en nuestras caras toda esta inconsciencia frente al mundo, frente a las cosas que nos rodean. La lista de actividades placenteras que les acabo de dar es tan solo un lado de la moneda de la realidad, porque el otro lado es entonces el del dolor, el displacer como componente fundamental de la cotidianidad. Muchos estaban sujetos al cumplimiento de actividades realmente displacenteras. Tener que ir al trabajo a hacer cosas que tal vez no se disfrutaban. Salir todo el día y perder los mejores momentos con familiares. Levantarse muy temprano en la mañana para cumplir un horario. Compartir con personas con quienes no se quería estar. Lidiar con una enfermedad, en fin. Cosas realmente dolorosas. La dictadura del coronavirus nos ha obligado a cambiar muchas cosas y ha hecho hincapié, como ya lo expresé, en todo lo valioso que ha rodeado nuestra vida, que aunque sabíamos que estaba ahí, voluntariamente lo ignorábamos. Según Sócrates, nuestro peor pecado es la ignorancia. Por eso ahora se siente la añoranza por aquellas cosas que hemos perdido provisionalmente o tal vez definitivamente. Ahora se siente el dolor de vernos confinados. El placer de la libertad es condición sine qua non para sentir el dolor del confinamiento. El confinamiento ha sacado a la luz las carencias y los vicios más despreciables de la humanidad, por lo menos en Colombia. Por ejemplo, el periódico El Espectador el 14 de abril, en plena cuarentena, habían publicado una nota diciendo que más del 91% de las llamadas para establecer denuncias se referían a violencia intrafamiliar, donde la mujer era la más vulnerable y susceptible. Verdaderos monstruos al interior de las casas se han desatado por estos días. Al mejor estilo de la película de Joseph Ruben en 1991, Durmiendo con el enemigo. Por supuesto que en Colombia estos comportamientos son pan de cada día, pero el confinamiento causa mucho dolor, porque muestra que todo es peor de lo que conocíamos. Estos monstruos reflejan los vacíos de un sistema educativo pobre, que no apunta a la humanidad, sino al mercado laboral, que produce idiotas útiles. En fin, si fuéramos más educados, como sociedad entenderíamos que nada es más importante que la salud y la educación, no la guerra. ¿Por qué hay entonces quienes cuestionan esto todavía? ¿Será que después de esta pandemia lo seguirán cuestionando? Por eso es que en Colombia se necesitan tantos policías para retener la fuerza bruta de los que han sido empobrecidos. Según los registros del portal Colombia Compra Eficiente, por ejemplo, el pasado 12 de marzo el gobierno estableció una orden de compra para adquirir 5 tanquetas con blindaje nivel 3 para apoyar a los grupos de escuadrones móviles antidisturbios, y lo hizo en plena crisis del coronavirus. El senador Wilson Arias del Polo Democrático aseguró que con los 7.900 millones de pesos con los que se compraron los vehículos, el gobierno había podido adquirir 20.700 test para COVID-19 o 7 máquinas para analizar muestras. En realidad, lo triste es que fueron más tanquetas y, por supuesto, mayor el presupuesto. Queda claro que aquí la preocupación va por otro lado. Me disculpan, pero es imposible vivir indiferentes ante esta triste realidad. Esto causa dolor de patria, mucha impotencia. Pero los efectos negativos de la cuarentena no paran ahí. Según la revista editada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España, y bueno, muchos artículos, el confinamiento produce angustia, aburrimiento, estrés agudo, irritabilidad, ira, agotamiento emocional, entre otros.
Probablemente usted que me escucha o lee no sienta estas cosas. Me atrevería a asociarlo con su nivel de educación o con su nivel económico. Siguiendo estas ideas, tal vez el peor de los terrores es la soledad. A propósito, el filósofo alemán del siglo XVIII, Arthur Schopenhauer, en una obra maravillosa de la filosofía conocida como El mundo como voluntad de poder y representación, sostuvo la idea de que las personas buscan estar acompañadas porque no se encuentran bien consigo mismas y no se soportan cuando están solas. Se mueven de un lado para el otro, se sientan, se paran, se asoman, se entran, abren y cierran, motivados por el desespero de su propia compañía. El motivo esencial para buscar compañía externa es salir del aburrimiento que produce estar con uno mismo. El instinto social de los seres humanos no se basa en el amor a la sociedad, sino en el miedo a la soledad. En este sentido no se busca tanto la grata presencia de los demás, sino que se rehúye a la aridez de la propia conciencia. Ni hablar de las nuevas formas en las que se ha tenido que asumir la muerte. Creo que la muerte por estos días también merece unas reflexiones profundas. Los seres humanos que han perdido la vida por el coronavirus antes de morir, primero habían perdido todo: el contacto con sus familias, toda su cotidianidad, sus pertenencias, sus sueños, sus proyectos. Todo quedó en pausa el día que fueron internados. Para los creyentes no hay asistencia espiritual, solo hay una tediosa soledad. Algunos lograron un último contacto por medio de una tablet fría que transmite todo menos calor de hogar. No olvidemos que hogar viene de hoguera. Hay que decir también que muchos de los que han muerto por el coronavirus no murieron precisamente por el virus, sino por la falta de atención adecuada, falta de respiradores, falta de buenos hospitales. Todo esto consecuencia de haber hecho del sistema de salud un negocio. Como dijo el escritor colombiano William Ospina, no todos los que mueren tenían que morir. Y los familiares de los difuntos en un santiamén, sin despedidas ceremoniales, sin consolación, sin tiempo para hacer luto, los perdieron a ellos para siempre. Como si fuera poco, si alguien resulta contagiado, inmediatamente es discriminado y revictimizado. Es decir, si nos enfermamos es culpa nuestra. Pasando por alto las realidades de los pueblos y de los individuos, porque es fácil decir quédate en casa cuando uno tiene todas las condiciones de espacio, de confort, de conectividad con el mundo exterior, de reservas, de abastecimiento, de educación para ser capaces de dedicar tiempo a la lectura y así enriquecerse intelectualmente. Y desde estas comodidades, estigmatizar a quienes no tienen absolutamente nada, solo la calle, el rebusque y una familia que soportar. Aunque también tienen miedo, no tienen medios. El coronavirus nos ha estregado en la cara la infame e inhumana desigualdad social a que nos han conducido nuestros gobernantes por sus ideales políticos y económicos. Muchas personalidades exhiben sus excentricidades en cuarentena como si simplemente estuvieran en unas maravillosas vacaciones, y lo hacen sin importar que quienes los siguen viven en la más absoluta miseria, excéntricos y banales. Uno de nuestros gobernantes, por ejemplo, fue capaz de posar para una foto con unos médicos, pero él luciendo un traje de bioseguridad. Y los médicos, en cambio, en condiciones desfavorables, no hay derecho. Esta crisis nos ha demostrado en últimas, tal como lo dice la filósofa Adela Cortina, que los políticos no son los protagonistas de la historia, sino los ciudadanos. Por estos tiempos especialmente los médicos, los de la limpieza, los campesinos. Nuevamente, los políticos no son protagonistas, son sencillamente gestores que tienen que poner las bases de justicia para que las personas podamos llevar adelante nuestros planes de felicidad y vida buena. En síntesis, en un país como Colombia, el confinamiento produce dolor. Por todo ese dolor que nos produce el encierro, es que personas alrededor del mundo anhelan y aclaman con actitud piadosa que todo vuelva a la normalidad.
En serio se los digo, lo peor que nos puede pasar es que después de esta terrible experiencia todo vuelva a la normalidad, como si aquí no hubiera pasado nada. Ojalá todo esto produzca una catarsis social. Ojalá entendamos que el capitalismo voraz nos va a extinguir como especie, así como lo denuncia la monja benedictina y doctora en salud pública Teresa Forcades. La normalidad hace referencia a la norma establecida por una autoridad. Ser normal es ser obediente a esa norma, es ser sumiso, es ser una mansa oveja. Siguiendo un poco a Michel Foucault, en un texto sobre normalismo, detrás de la palabra normalidad hay un poder que ha venido normalizándonos a todos. Desde la escuela, desde los valores, desde todos los frentes nos han preparado para someternos a las normas que alguien redactó. Y quien no se rija por ellas es anormal y debe ser desechado. Entonces es normal la compra de votos, es normal las desapariciones de personas, es normal el asesinato de líderes sociales, es normal la discriminación por asuntos religiosos, políticos o por la inclinación sexual, son normales las relaciones de políticos con narcos, son normales los carruseles de contratación, la mermelada. No, aquí podría quedarme toda la noche. Es normal que a los que tienen les den más y a los que no tienen, aún lo que tienen se lo quitan. Es normal la vida tal y como la conocemos. Por eso es que no debemos volver a la normalidad. Es tiempo de reescribir la historia, nuestra historia. Y no con los políticos como nuestros ídolos protagonistas, sino con la ciudadanía. Finalmente es en ella en quien reside realmente el poder. Y esta pandemia es como una brújula que nos muestra el camino por donde debemos conducirnos en los próximos días, meses y años. Hay que ser muy ciegos para no verlo. Me disculpan si he sonado o si he sido algo trágico en lo que aquí he venido afirmando. Finalmente, no todo es tan negativo. En esta ruptura de realidades que nos ha traído el confinamiento, también si nos disponemos, podríamos disfrutar de otros placeres, por ejemplo, el inmenso placer de estar quietos, de estar en casa, de ser lo que realmente somos, sin maquillajes, sin prisa, sin accesorios, el gusto de poder estar con nuestros hijos, a quienes no les podíamos dedicar mucho tiempo, de tener buenas conversaciones con nuestras parejas, de organizar el desorden acumulado, de reparar aparatos, de ver películas y repetirlas si lo ameritan, de escuchar música, de leer esos libros que tanto habíamos aplazado. En fin, podemos hacer todo eso que no habíamos hecho por falta de tiempo. Les recuerdo que soy consciente de la desigualdad que hay en todo esto. Justamente por esto es que retomo ahora a Aristóteles. Para él, como todos los clásicos, forjar el carácter es lo más importante para conseguir la felicidad. Sí que es verdad que cuando se ha forjado bien el carácter de las personas y de los pueblos, se abordan mucho mejor estas situaciones, que son situaciones verdaderamente dramáticas. Por esta razón es importante recordar que formar el carácter es fundamental en la crisis. Aristóteles hablaba pues de aquellas virtudes necesarias para la felicidad, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. La fortaleza es muy importante y en estos tiempos la hemos olvidado demasiado. Hay que intentar ser fuertes ante este tipo de adversidades por cada uno de nosotros y por todos los demás, para poder ser responsable con respecto a otros y poder ayudar a otros. Hemos de tratar de abordar esta situación en la que nos encontramos echando mano de nuestra fortaleza, de nuestra solidaridad y de nuestra templanza. En este momento no podemos salir a la calle y no podemos hacer muchas cosas que nos gustaría. Por eso la templanza también es fundamental. Con respecto a la soledad, Arthur Schopenhauer defendía que el estado ideal de las personas con inteligencias superiores es la soledad. Como el águila, las inteligencias superiores se ciernen en la altura, solitarias. La soledad es el destino de todos los espíritus excelentes,
También consideraba que la única razón para abandonar la soledad es el amor profundo, compartido de dos espíritus superiores que se encuentran. Hay quienes desean la soledad cuando se sienten mal, tristes o desanimados y no quieren ver a nadie, pero hay otro tipo de personas que no padecen esos estados de melancolía, que están llenos de energía y fuerza vital. Este tipo de personas quieren estar solas no porque se encuentren mal, sino porque se sienten bien, y cuando mejor están es cuando están solas. Creo que es importante aprender a disfrutar también de nuestra soledad. Concluyo diciendo que sería importante cuidarse en casa del COVID-19 y aprender a disfrutar los placeres que nos puede ofrecer el confinamiento, porque cuando todo pase y volvamos a salir a la vida que teníamos allá afuera, seguramente vamos a sentir el dolor de no poder quedarnos otro rato en la cama al amanecer, o de hacer dibujos y jugar escuetamente y sin afanes con los niños de la casa. Muchas gracias a todos por seguirnos. Los invito para que nos veamos en otras próximas ediciones. Chao.